Secundaria segundo grado. Ciencias. Física. Jugando con las fuerzas. Sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Aprende en Casa 2. En esta ocasión tendremos una sesión de la asignatura de Ciencias, Física para los estudiantes de segundo grado de secundaria. Para comenzar, le damos la bienvenida a la profesora Janet Mendoza Romero, que se encargará de guiarnos en esta sesión. ¿Qué tal? Soy la profesora Janet. Comencemos. El título de esta sesión es Juguemos con las fuerzas, y el propósito de esta sesión es analizar la presencia de las fuerzas y sus interacciones en la vida cotidiana. Una fuerza es una magnitud capaz de modificar el estado de movimiento de un objeto o deformarlo. En sesiones anteriores aprendimos que la fuerza puede darse por contacto y a distancia. En este ejemplo, la fuerza que aplicamos en el carrito y en la plastilina, ¿qué tipo de fuerzas son, Enrique? Por contacto, ya que estamos tocando los objetos. Así es, muy bien, Enrique. Pero, ¿qué pasa con las fuerzas a distancia? Para que las entiendan mejor, vamos a ver algunos ejemplos. Toma ese imán y esos clips para comprobar las fuerzas a distancia. Ya que los tengo, maestra, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Y qué tiene que ver con la fuerza a distancia? Bueno, pues las fuerzas a distancia son aquellas que no tienen un contacto físico. Para empezar con esta actividad, vamos a poner el imán alejado de los clips y observemos qué es lo que pasa. Bueno, los clips se mueven y se empiezan a acercar al imán. Exacto. A pesar de que el imán no está tocando los clips, existe una fuerza que hace que se muevan y esta no necesita que haya contacto entre los objetos. A esta fuerza a distancia se le llama fuerza magnética. Otro ejemplo de fuerza a distancia que es más fácil de reproducir y de notar, pues es algo cotidiano, es la fuerza de gravedad. Esta fuerza es la que nos mantiene pegados al piso. Es la que hace que la Luna gire alrededor de la Tierra y que los planetas giren alrededor del Sol. Increíble, maestra. Ya me va quedando un poquito más claro cuáles son y qué tipos de fuerzas hay. Existen otras formas en las que la fuerza se manifiesta. Una de ellas es la fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento, la cual es una fuerza que existe entre dos superficies en contacto, que se opone al movimiento. Por ejemplo, cuando dejamos caer una hoja de papel hecha bolita y una extendida, la fricción del aire se haría presente y caería primero la hoja de papel hecha bolita. Otro ejemplo es cuando un auto o una bicicleta frena de golpe. Las fuerzas de fricción entre las llantas del auto o la bicicleta eventualmente hacen que estos objetos se detengan. Lo mismo pasa con todos los objetos a los que se les aplica una fuerza, ya sea por contacto o a distancia, ya que al tocarse unos con otros se produce un rozamiento. Por lo tanto, habrá fricción, la cual producirá una resistencia a la dirección del movimiento. Otro ejemplo es cuando caminamos por superficies diversas, tales como tierra, pasto o arena de playa. En cada uno de los lugares mencionados, la fricción o rozamiento dependerá del suelo. Así la dificultad en el movimiento al caminar será diferente. También me ha pasado que cuando voy en bicicleta me cuesta más trabajo avanzar si hay pasto que cuando es pavimento. Ahí se ve y se siente la fricción. Así es. La fricción siempre estará presente en el movimiento. Pero en ese caso, también tiene que ver un agente externo que es la gravedad y la masa del objeto. ¿Cómo?
¿La gravedad y la masa también afectan los cuerpos? Sí, estos componentes determinan el peso de un cuerpo. En primaria vieron que la cantidad de materia que tenía un objeto se le llama masa y que existe una atracción de nosotros hacia la Tierra que se llama gravedad. Me gustaría que tomes en cuenta estos conceptos, porque más adelante vamos a estar revisando. Hasta ahora todo está claro, pero hemos ocupado todos los materiales en la mesa excepto este vaso con esta pelota. ¿Para qué es, maestra? Lo que pasa es que existe otro tipo de fuerza, llamada fuerza de flotación. Ese sí le entiendo. Sí, le entiendo. Es cuando un objeto flota, ¿no? Así es, pero ¿me podrías explicar por qué ese objeto flota? Pues creo que existe una fuerza dentro del agua que hace que los objetos floten empujándolos hacia arriba. Sumerge la pelota para que veas lo que sucede. ¡Muy bien! Puesto que la fuerza que un fluido ejerce en dirección hacia arriba sobre un objeto sumergido dentro de él, se le llama fuerza de flotación. Y si se hunde, la fuerza de flotación es menor que el peso del objeto. Bueno, ¿y cómo se cuantifica la fuerza o cómo se mide la fuerza? A eso voy. Hace muchos años, un científico llamado Isaac Newton fue el primero en querer medir la fuerza de los objetos. Por esa razón, inventó un objeto llamado dinamómetro. Ah, caray, ¿qué es eso? Pues el dinamómetro es un instrumento utilizado para medir las fuerzas o para calcular el peso de los objetos. El dinamómetro funciona gracias a un resorte o espiral que tiene en el interior, el cual puede alargarse cuando se aplica una fuerza sobre de él. Un día, pon atención a las personas que compran fierro viejo y utilizan ese instrumento para pesar. De la misma manera, utilizan uno en las carnicerías para pesar las reses. ¿Es como una báscula? Así es, pero con diferente forma. Por esta atribución y otras más que veremos en las siguientes sesiones, la unidad de medida de la fuerza es el newton y se abrevia con una N mayúscula. Maestra, ¿y cuál es la equivalencia de 1 kilogramo a newton? 1 kilogramo es igual a 9.81 newtons. Por ejemplo, cuando su mamá los mande por las tortillas, sabrán cuánta fuerza están utilizando para cargarlas, haciendo una sencilla multiplicación. El número de kilos por 9.81 y el resultado es en newtons. Perfecto, acabo de entender cuál es mi fuerza. Las fuerzas, sin importar si son a distancia o por contacto, se representan con una flecha. La longitud de la flecha representa la magnitud y la punta de la flecha la dirección de la fuerza aplicada. A estas flechas se les llama vectores. Si quisiéramos representar los ejemplos del carrito o de la pelota o de la plastilina, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues tendríamos que dibujar el objeto y ponerle las flechas que indican la fuerza que aplicamos. Vectores, se llaman vectores. Ya no les digas flechas. Está bien, maestra. Entonces tendríamos que dibujar la pelota, el carrito o la plastilina y trazar los vectores de las fuerzas que aplicamos. Eso está mejor. Pero ¿qué pasa si no somos buenos dibujando? O si el objeto al que aplicamos la fuerza se parece a la casa de la imagen, o tuvieras que indicar las fuerzas que aplica un jinete mientras monta a caballo. No sé, yo no puedo dibujar caballos. A lo mejor la pelota o el carrito, pero nada más complicado que eso, ¿no? A lo mejor muchos estudiantes sí pueden hacerlo, pero seguro se enfadarían después de dibujar el segundo caballo. Es por eso, y para facilitarnos un poco el trabajo, que en lugar de hacer dibujos tan detallados, simplemente representamos a los objetos con un cuadrado y las fuerzas que se ejercen sobre
el objeto se indicarán desde el centro de este cuadrado. A este tipo de diagramas se le conoce como diagrama de cuerpo libre. Por ejemplo, al trozo de plastilina aplicaste dos fuerzas hacia los lados y la fuerza de gravedad, apuntando hacia abajo, estaba presente. En el caso de la pelota que flota, las dos fuerzas que actuaban sobre la pelota eran la fuerza de gravedad hacia abajo y la fuerza de empuje o flotación hacia arriba. Ahora que conoces algunos tipos de fuerzas, te invito a que veamos el siguiente video en el que nos explican la manera gráfica de representar los diferentes tipos de fuerzas en algo que se conoce como diagrama de cuerpo libre. ¡Corre video! Uf, no, está pesadísimo. Que necesito ayuda. A ver, una vez más. 1, 2, 3. No voy a poder. La situación en la que se encuentra Emanuel es la de una persona ejerciendo una fuerza sobre un cuerpo. Para representar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, se utiliza un diagrama de cuerpo libre, el cual facilita identificar las fuerzas que intervienen sobre diferentes objetos. Las fuerzas se representan a través de flechas, a las cuales se les denomina vectores, y tienen magnitud, dirección y sentido. Cuando un cuerpo está apoyado en una superficie, se identifican dos fuerzas. Un tipo de fuerza es el peso, el cual se identifica con una letra W minúscula y en cursiva, y se representa con un vector en posición vertical con dirección hacia abajo. Otro tipo de fuerza es la fuerza normal, misma que se representa con una letra N mayúscula y que se define como la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado sobre ella. La fuerza normal es de igual magnitud y dirección que el peso, pero en sentido contrario. Esta fuerza se relaciona con la tercera ley de Newton, también conocida como ley de acción y reacción, ya que la superficie ejerce sobre el cuerpo una fuerza de la misma magnitud y de sentido contrario. Ahora bien, si un objeto está suspendido en lugar de estar apoyado en una superficie, entonces la fuerza que contrarresta al peso es la fuerza de tensión, pero en sentido contrario. La fuerza de tensión se representa con una letra T mayúscula. Veamos algunas situaciones en donde las fuerzas actúan sobre los diferentes cuerpos y la manera en que estas situaciones se representan en un diagrama de cuerpo libre. Observa la caja que está sobre la mesa. En esta situación hay dos fuerzas actuando sobre la caja y la mesa. Estas fuerzas son el peso y la fuerza normal. Para hacer el diagrama de cuerpo libre, se utiliza un plano cartesiano, sobre el cual se trazan los vectores que indican la magnitud, el sentido y la dirección de las fuerzas. ¿Has roto una piñata? Observa la piñata que está colgada del techo, esperando el momento de la acción. Una de las fuerzas presentes es el peso de la piñata, que actúa en forma vertical hacia abajo. La otra fuerza que actúa sobre la piñata es la que ejerce la cuerda que la sostiene y que es opuesta a su peso, es decir, la fuerza de tensión, la cual actúa hacia arriba. Este sería el diagrama de cuerpo libre que representa las fuerzas que actúan sobre la piñata. ¿Has visto una balanza de platillos? Es un instrumento que se utiliza para comparar la masa de dos objetos. La balanza está suspendida, pero al mismo tiempo, los platillos también están suspendidos de una barra transversal. Al esquematizar la balanza, es posible ver que existe una fuerza de tensión que sostiene a la balanza, la cual se identifica como fuerza de tensión, T3. Cada uno de los platillos tiene un objeto cuyo peso se denomina W1 y W2 respectivamente. Cada platillo está sostenido por una fuerza de tensión, que se identifica como T1 y T2. La suma de estas dos fuerzas da como resultado el valor de la fuerza de tensión de toda la balanza, es decir, T3. Ahora, al representar las fuerzas en un diagrama de cuerpo libre, es posible ver que el eje de las X del plano cartesiano es el punto donde convergen las fuerzas y también donde cambian de sentido. Otro ejemplo. ¿Alguna vez has jugado en el sube y baja?
En este juego, la fuerza que equilibra los pesos de los niños es el apoyo del sube y baja. A esta fuerza se le puede llamar A, mientras que el peso de los niños se puede representar como las fuerzas W1 y W2. Ahora, al representar las fuerzas en el plano cartesiano con un diagrama de cuerpo libre, es posible observar que el eje de las X corresponde con la barra del balancín, que los vectores que representan el peso de los niños quedan por encima del mismo eje de las X en sentido vertical y con dirección hacia abajo, y que la fuerza que ejerce el apoyo se representa con un vector debajo del eje de las X con sentido vertical, pero dirección hacia arriba. Espero que hayan aprendido algo nuevo en esta sesión. Les sugiero que consulten su libro de texto para poder resolver algunas dudas. No olviden mantenerse en casa, lavarse las manos frecuentemente y estar informados. Agradezco su intervención en esta sesión, maestra, y los invito a encontrarse en la próxima. No olviden guardar las actividades realizadas para poder compartirlas. ¡Hasta pronto! Secundaria segundo grado. Ciencias. Física. Siguiendo las leyes. Sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Aprende en Casa 2, en el contexto de un modelo híbrido, con recursos de educación a distancia. También damos la bienvenida a la profesora Janet Mendoza Romero, que se encargará de guiarnos en esta sesión de la asignatura de Ciencias, Física para segundo grado. Gracias, eres muy amable. Soy la profesora Janet Mendoza Romero. Comencemos. El título de esta sesión es Siguiendo las leyes. El propósito de esta clase es que comprendan e identifiquen la primera ley de Newton, en cualquier caso, incluyendo situaciones de la vida cotidiana. Ha llegado la hora de iniciar nuestra sesión de física, llamada Siguiendo las leyes. Pero en la ciencia, las leyes cubren otras características. Por esa razón, en la ciencia, una ley es una afirmación corroborada por hechos o experimentos, y una de sus características es que se cumplirá en cualquier lugar o tiempo. Entonces, en física, una ley debe estar comprobada con experimentos y resultados y siempre será el mismo sin importar el lugar o tiempo. Así es, Enrique. El día de hoy vamos a ver las leyes del movimiento. Debemos saber que las leyes del movimiento son 3. La primera ley de Newton, llamada también ley de inercia. La segunda ley de Newton, también llamada ley fundamental de la dinámica. La tercera ley de Newton, conocida como ley de acción y reacción. ¿Son leyes de Newton porque las propuso Isaac Newton? Así es. Isaac Newton propuso estas leyes. El día de hoy solamente estudiaremos la primera ley de Newton. Isaac Newton inventó el dinamómetro, explicó el concepto de fuerza y gracias a sus leyes se le denominó a la unidad de medida de la fuerza el Newton, abreviada con una N mayúscula. Para conocer un poco más sobre el concepto de inercia, veamos el siguiente video. Todos estos objetos se están moviendo de una manera muy particular. Algunos con gran rapidez, otros se desplazan lentamente. Tan lento que su rapidez es 0. Están en reposo. Si observamos con atención, en ninguno de los casos la rapidez varía. Pero, ¿qué otra característica comparten estos objetos en movimiento? Se mueven todos en línea recta. Es decir, cada uno de estos cuerpos mantiene su estado de movimiento. La tendencia de los cuerpos a preservar dicho estado se llama inercia.
De no ser por algún agente externo, todos los objetos seguirían en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme para siempre, como la nave espacial. En otras palabras, la inercia es la resistencia al cambio de estado de movimiento que presentan los cuerpos a dichos agentes externos. Galileo resumió estas ideas en el principio de inercia. Todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que experimente una fuerza externa. ¿Les ha pasado que cuando viajan en un vehículo y éste se detiene bruscamente, fácilmente pierden el equilibrio? ¿Por qué ocurre esto? Lo que ocurre en este caso es que los pasajeros, a causa de su inercia, tienden a seguir con la velocidad que llevaban. Si la superficie del vehículo fuera de hielo y no hubiera de dónde sujetarse, tengan por seguro que los pasajeros se golpearían contra el frente del vehículo. En las pruebas de choque con automóviles, en las que se utilizan muñecos especialmente diseñados, se estudian las consecuencias que tendría un pasajero al golpearse contra la estructura del automóvil a causa de la inercia. ¿Sabías que el cinturón de seguridad tiene el propósito de protegernos e impedir que seamos expulsados del auto después de un impacto? Los primeros cinturones de seguridad fueron montados en el año de 1956 como una medida de seguridad necesaria para los conductores y pasajeros. En 1959, el ingeniero sueco Niels Bohlin inventó el cinturón de 3 puntos, que se convertiría en una norma universal para los automóviles. Hoy en día, y para minimizar los riesgos en los accidentes automovilísticos, es obligatorio el uso del cinturón de seguridad. Newton encontró 55 años después de Galileo que los objetos con mayor masa tienen mayor inercia. Esto significa que un objeto muy masivo ofrece mayor resistencia al cambio de su movimiento que uno con menor masa. ¿Lo ven? La bicicleta con una persona adquiere mayor aceleración que la misma bicicleta con 2 personas, aun cuando la fuerza de tracción es la misma. Esto se debe a que a mayor masa, la bicicleta ofrece mayor resistencia a ser acelerada. Tiene mayor inercia. Todos los días nos podemos enfrentar a situaciones que están relacionadas con la inercia. ¿En cuáles situaciones contrarrestarías este efecto? ¿Cómo la contrarrestarías? ¿En cuáles podrías aprovecharlo? Me pareció muy interesante el video, pues puedes observar que la inercia siempre está presente en cualquier actividad que realicemos. Una bicicleta, un auto o una pelota no se moverían si no es que aplicamos una fuerza. La inercia es una propiedad que tienen los objetos de permanecer en reposo o en movimiento con velocidad constante y en línea recta. La inercia depende de la cantidad de masa que tiene un objeto. Por ejemplo, si un ferrocarril intenta detenerse abruptamente, tardará un tiempo en hacer alto total, comparado con algún objeto que tenga menor masa. Maestra, en el video dicen que todo comenzó con las ideas de Galileo y terminó con las aportaciones de Isaac Newton. ¿Nos puede platicar algo más de ellos? Ellos fueron unos científicos muy reconocidos en su tiempo, pero para que entiendas por qué fueron tan importantes, puedes ayudarnos a leer su biografía, ya que los nombraremos frecuentemente en física. Claro que sí, maestra. Galileo Galilei, astrónomo, ingeniero, filósofo, matemático y físico italiano nacido en Pisa, Italia, en 1564.
Es reconocido por mejorar el telescopio y ser el primero en observar las manchas solares, los cráteres y montañas lunares, los satélites de Júpiter y los anillos de Saturno. Relacionó los fenómenos físicos con las matemáticas. Es considerado el padre de la ciencia moderna al considerar la experimentación como parte de la metodología científica. Aunque se tiene registro de más aportaciones realizadas por Galileo, tal vez la más importante fue que propuso que las cosas no podían explicarse solamente con la observación, sino que necesitaban ser experimentadas y comprobadas, y eso dio pie a que los demás científicos comenzaran a comprobar con experimentos sus ideas, y no solo por la lógica. Por esa razón, se le considera como padre de la ciencia. Continuemos. ¿Me puedes ayudar ahora con la biografía de Isaac Newton? Claro que sí. Isaac Newton, físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés nacido en 1643. Algunos de los aportes más importantes de este científico son las 3 leyes del movimiento, la ley de gravitación universal, desarrollo del cálculo matemático, adelantos en el mundo de la óptica, que incluyen el estudio de la descomposición de la luz blanca y la fabricación del primer telescopio reflector, la teoría corpuscular de la luz y la teoría de mareas. Como pueden darse cuenta, Isaac Newton realizó grandes aportaciones al mundo de la física. Sí, además de que la unidad de fuerza lleva su nombre, Newton. El día de hoy nos vamos a enfocar solo en una de sus aportaciones, la primera ley de Newton, también conocida como ley de inercia. Para continuar, vamos a ver el siguiente video llamado Leyes del Movimiento. En esta escena, los jugadores de ambos equipos tienden a continuar con el movimiento que tenían, pero evidentemente, al chocar entre sí, ha modificado su dirección. 2 de ellos han salido proyectados, especialmente el corredor principal. Los demás han tenido que frenar cambiando su movimiento. ¿Cómo se provoca un cambio en el movimiento de los objetos? Para que un objeto se mueva desde el reposo, hay que aplicar una fuerza. A mayor masa, se requiere una fuerza mayor para moverlo. Por el contrario, para detener o frenar un móvil con una masa grande, se requiere una gran fuerza. Cuando actúan sobre un cuerpo 2 fuerzas de la misma magnitud y dirección, pero en sentidos opuestos, se anulan. Estos y otros ejemplos se pueden explicar a partir de la primera ley de Newton que enuncia: todo cuerpo permanece en estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Viajemos en el tiempo. Isaac Newton, científico inglés, enunció 3 leyes que predicen el comportamiento de los cuerpos en presencia de fuerzas. La primera de estas leyes había sido ya postulada por Galileo Galilei. Las observaciones que realizó Galileo con respecto al movimiento de los cuerpos dieron pie a Newton para postular que para cambiar el estado de movimiento de un cuerpo se requiere de una fuerza. Newton encontró que si una fuerza actúa sobre un cuerpo, ésta le producirá una aceleración en la misma dirección y sentido que la fuerza. La magnitud de dicha aceleración es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Esto es lo que conocemos como segunda ley de movimiento de Newton. Para completar su teoría, Newton enunció su tercera ley, en la cual establece que la interacción entre 2 o más cuerpos se lleva a cabo a través de pares de fuerzas. Veamos de qué se trata.
Cuando nos recargamos en una pared, al mismo tiempo experimentamos una sensación de empuje de la pared. En general, si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro cuerpo, este último ejerce al mismo tiempo una fuerza sobre el primero de igual magnitud y en sentido contrario. Este hecho es expresado en forma resumida por la tercera ley de Newton. A toda acción le corresponde una reacción de igual magnitud y dirección, pero en sentido opuesto. Las fuerzas de acción y reacción, aunque tienen igual magnitud y sentidos opuestos, no se anulan, pues actúan sobre cuerpos distintos. ¿Sabías que todas las actividades deportivas que realizamos están estrechamente relacionadas con la física? En algunos deportes, como el lanzamiento de jabalina, el atleta ejerce con el brazo una fuerza sobre el proyectil y lo acelera, desde el reposo hasta el momento en que lo suelta, tal y como lo señala la segunda ley de Newton. Y en el tiro al blanco se está expresando claramente la tercera ley de Newton, pues cuando el proyectil es disparado, el tirador experimenta en el hombro una fuerza de igual magnitud y en sentido contrario a la fuerza que expulsó la bala. Día a día estamos rodeados de objetos en movimiento. Cuando el movimiento de un objeto se ve alterado, es porque necesariamente ha experimentado una fuerza. El conocimiento de las leyes de Newton es indispensable para la comprensión de cualquier fenómeno mecánico, desde el impacto de automóviles hasta los lanzamientos de naves al espacio y los movimientos de los cuerpos celestes. Como observaron en el video, la ley de la inercia nos dice que todo cuerpo mantendrá su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa actúe sobre él. ¿Qué quiere decir esto? Simple. Si un objeto está en movimiento o en reposo, no podrá detenerse o moverse espontáneamente. Necesita que una fuerza lo detenga o lo mueva. Recuerden que las fuerzas modifican el estado de movimiento de los objetos. Creo que sí estoy entendiendo esto. Si yo aplico una fuerza a un objeto que se encuentra en reposo, provocaré movimiento. Si el objeto se está moviendo y aplico una fuerza, puedo cambiar su dirección o frenarlo. Exacto. Aunque debemos tomar en cuenta que la fuerza siempre dependerá de la masa del objeto para poder ponerlo en movimiento o detenerlo. Pero esto se verá con más detalle cuando hablemos de la segunda ley. Pues podemos recordar que para que se considere una ley en la ciencia, se debe cubrir con las características de que no importa dónde o cómo sea, la ley debe cumplirse y debe comprobarse por medio de la experimentación. Sí, maestra, eso que propuso Galileo fue muy inteligente, porque imagínate creer en algo que no ha sido comprobado. Estaba muy complicado. ¿Ahora entiendes la importancia de la experimentación y la comprobación? Sí, por eso ahora trataré de experimentar y comprobar lo que aprenda para ver si es verdad o mentira. Lo que también es cierto es que necesitarás una escoba para limpiar el desastre que dejaste con la pelota. ¿Y ustedes en su casa han experimentado la primera ley de Newton, llamada también ley de inercia? Piensen dónde podrían aplicar esta ley y utilicen esos ejemplos para completar su mapa mental. Recuerden que pueden utilizar su libro de texto y, si es posible, consulten fuentes confiables de Internet. De mi parte, es todo sobre el tema. No olviden mantenerse en casa y estar informados y no jugar con la pelota dentro de casa para no romper vidrios.
Inviten a su familia a ver las clases y a compartir sus propias aportaciones. Agradezco su presencia y los invito a ver la siguiente sesión donde se abordará la segunda ley del movimiento. Guarden las actividades realizadas, así como sus anotaciones y reflexiones que les servirán más adelante. ¡Hasta pronto!